Pase sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a comentar un versículo que todos conocéis, que dice así: no he creado a los genios y a los hombres, sino para que me sirvan. En algunas traducciones, para que me adoren. Bueno, servir o adorar a Dios es algo que tiene un significado un poco más elaborado de lo que pensamos. Es lo mismo que el concepto de creencia o amana en árabe, que mucha gente no entiende o no sabe, que implica también una acción, no solo creencia. Nos vamos al Corán 51, que es donde está este versículo, y encontramos lo siguiente. Lo voy a leer en árabe y voy a explicar cada uno de los conceptos que encierran las palabras de este versículo. Wama, traducimos como y no. Halaktu. Esta palabra encierra en su raíz el sentido básico de evaluar, medir y dar proporción a una cosa. Esta cosa es creada con una capacidad y con una función específica. ¿Qué significa esto? Que no se trata de simplemente crear una cosa. En árabe, el sentido de la palabra es crear algo de manera perfecta, tomando medidas para que luego esta creación sirva para algo específico. Esta es la palabra que utiliza en árabe el Corán, y en los léxicos la encontramos relacionada a la medida y el corte perfecto del cuero con el que después vamos a hacer una determinada pieza. Bien, luego dice al jinna o al insan. El sentido básico de la palabra jin es estar oculto, y el de insan, el de algo evidente, algo que está a la vista. Sobre el significado de la palabra jin, ya tengo algunos vídeos en el canal que podéis consultar, y nos vamos a centrar en lo que teóricamente nos toca a nosotros, la parte de al-insan, que somos nosotros. Aunque si veis estos vídeos que hay en el canal sobre los jins, vais a daros cuenta que también en los léxicos se señala de una manera muy clara que el término jin hace referencia también a personas, a determinados seres humanos que viven fuera de la comunidad o de la sociedad, a gente de muy alto rango y a gente que trabajan, digamos, en secreto. Todo esto en árabe también se entiende como jin. Luego dice illa, que traducimos como excepto, y esto significa que es la única función o propósito. Liyabudun. Esto se entiende como adorar o servir. Pero el sentido básico de esta palabra tiene dos sentidos básicos que no es que se contradigan, pero tienen significados opuestos. El primero es dureza o esfuerzo, y el segundo suavidad o bienestar. Os voy a leer una serie de acepciones que se construyen con esta raíz para que tengáis una idea clara de qué significa ibada o adoración en árabe. Se utiliza para planta aromática que atrae a los camellos y les provoca mucha sed cuando la ingieren, aunque después les proporcione gran fuerza, corpulencia y un incremento en la producción de leche. Embadurnar a un camello con un ungüento de alquitrán para que sane de sus afecciones. También para un tipo de grasa que se frota en los barcos y hace que estos tengan mal aspecto, pero que a la larga los mantiene a salvo de los efectos perjudiciales que provoca el agua. También para aquello que inicialmente provoca dolor y requiere esfuerzo, pero que después proporciona beneficio y éxito. Hacer un sacrificio y obtener un provecho, y trabajo duro que proporciona beneficios a largo plazo. ¿Qué significa? Que en su sentido más básico, ibada, o adorar o servir, significa algo que es duro, pero que acaba siendo fácil, acaba siendo una fuente de bienestar. Dureza o esfuerzo
que provoca suavidad o bienestar al final. Entonces, con esta idea en mente y con todos estos significados, podemos entender este versículo de la siguiente forma. El ser humano ha sido creado con la única función de desarrollar sus capacidades a través del acercamiento a su Señor y el esfuerzo que siempre resulta productivo. ¿Por qué? Porque este acercamiento a su Señor es la creencia y el recuerdo de Dios, y el esfuerzo que siempre resulta productivo son las buenas acciones que encontramos descritas en la revelación. ¿Qué pasa con quienes no son conscientes de Dios y no se esfuerzan en hacer el bien? ¿Qué sucede con estos? Bueno, pues hay, por ejemplo, la opinión de Ibn Arabi, que nos dice que este versículo no está describiendo una opción, sino que está reflejando un principio impuesto por Dios. Es decir, que de forma voluntaria o involuntaria, de forma consciente o inconsciente, haga uno el bien o haga el mal, como Allah ha dicho que todos hemos sido creados para adorar a Allah. Y Ibn Arabi entendía, y otros sabios también del Islam han entendido, que da igual lo que hagamos, eso es adorar a Allah. O sea, cualquier cosa que realice el ser humano es un acto de adoración. Esto se puede... Hay gente que lo entiende como algo demasiado metafísico, demasiado... no sé, un poco extraño, ¿no? Pero dentro de las acepciones de la raíz de Ibada encontramos, por ejemplo, seguir un camino que es bien conocido, una carretera transitada, y también se utiliza para construir el concepto de ir sin rumbo o estar perdido en medio del desierto. ¿Qué significa esto? Que, según las acepciones, podría también entenderse como describir Ibn Arabi, que da igual si vamos bien encaminados o si vamos completamente desviados, no podemos hacer otra cosa como criaturas que somos, que adorar a Allah. Pero esto es una interpretación, ya os digo, que, puede liarnos en un momento dado, y lo más seguro es adorar a Allah como toca, estar cerca de Él continuamente y hacer las buenas acciones. Esa es la forma más segura de todas, pero completamente segura. Lo otro son interpretaciones. Bueno, un saludo y que la paz sea sobre todos vosotros.